En Ecuador, David Rico, experto y asesor en campañas electorales. Buenos días, bienvenido a la mañana de NTN 24. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a esta hora. David, la palabra polarización creo que evidentemente cabe hoy en la política ecuatoriana. Apretadísimos los resultados en las presidenciales, apretadísimos los resultados en las parlamentarias. Polarización que se encontrará quien gane las elecciones, Noboa o González. ¿Tendrá gobernabilidad quien llegue finalmente a Carondelet con este panorama que acabamos de pintarles a ustedes en cuanto al parlamentario, en cuanto al legislativo? ¿Cómo ve usted la situación en este momento en Ecuador? Yo le agregaría a la palabra polarización el acápite de hiper, es decir, hay una hiperpolarización en el Ecuador. Y esta hiperpolarización, como bien lo dice, se refleja en el resultado de la Asamblea Nacional, que a pesar de que ninguna de las dos bancadas de este nuevo bipartidismo que nace en Ecuador a partir de hoy, se hace muy importante y necesario Pachacutic, con los 8 asambleístas que hasta ahora parece que va a obtener, y por supuesto el PSC, el Partido Social Cristiano, quienes van a obtener, según lo que nos dicen los números hasta ahora, unos 3 escaños. Esos dos partidos van a ser importantes para la gobernabilidad del país. Son quienes van a tener la bisagra y son quienes van a tener la necesidad de quien gobierne sentarse con ellos a negociar. Ahora, bueno, es evidente que aquí se va a ver la necesidad y el poder de negociación que tengan quien sea el que gane, bien sea Luisa González o Daniel Noboa, de negociar con estas bancadas y poder llegar a acuerdos. Sigue siendo muy importante la negociación, sigue siendo muy importante el diálogo, y hoy más que nunca va a ser necesario contar con estos dos partidos de manera inmediata, es decir, de manera principal. Es evidente que hay otros partidos que también tienen representación, pero al ser 1 o 2 asambleístas los que van a obtener, pues no van a ser tan relevantes si logran la negociación con estos dos, que son los que más asambleístas han obtenido en esta elección. Pero insisto, todos estos partidos van a ser vitales a la hora de llegar a acuerdos en la Asamblea Nacional. Ahora, hablando, David, un saludo, Ruth del Salto le habla. La Asamblea Nacional, pues dividida, decimos, en estos grandes bloques, por ejemplo, ADN y Revolución Ciudadana. Usted ha mencionado otros que no son menos importantes, pero estos van a tener, digamos que, la mayoría, ninguno de los dos con mayoría absoluta. De acuerdo a la experiencia que tenemos en el Ecuador, estas negociaciones, ¿habrá diálogo de verdad dentro de la Asamblea? Porque siempre hay negociaciones. Los de ADN me los imagino pidiendo que se aprueben los decretos que manda el Ejecutivo, por una parte, y los del bloque correísta pidiendo, entre otras cosas, pues tratos preferenciales para quienes tienen deuda con la justicia, hablando de Rafael Correa Delgado, hablando de el señor Glass. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se puede dar un diálogo entre dos tiendas políticas que ya se ha visto durante este año y medio no ha podido darse de ninguna manera? Bien, bueno, el panorama que tuvimos hasta el presente es de una Asamblea Nacional mucho más atomizada, con mucha más representación de diferentes partidos y con, bueno, una representación tanto de AD como de la Revolución Ciudadana mucho menor. Entonces, eso hacía que fuera necesario la participación de más bloques a la hora de sentarse a negociar. Hoy, pues, la negociación se hace con menos bancadas, y eso hace mucho más fácil el proceso de negociación. También hay que ver cuáles son los intereses de estos bloques. Por ejemplo, si es Pachacutic, pues lo tiene mucho más complicado en el caso de Daniel Noboa que en el caso de si ganara Luisa González. Pachacutic, por su conformación, por digamos, su norte como partido y por las ideas que propone, sobre todo sus líderes indígenas, pues se hace lógico que tenga mucha más nexo o tenga mucha más capacidad de negociación
con el correísmo que con Daniel Noboa. Ahora, todo depende de la coyuntura política, como tú lo dices bien. Ecuador es un país muy volátil a nivel político y que en este mismo año y medio el mismo presidente Daniel Noboa ha logrado ciertos consensos, sobre todo al principio del mandato, incluso en algunos temas importantes con el correísmo, pero que después han roto, ¿no? Ha roto esas negociaciones con el mismo correísmo. Entonces, digamos que aquí lo que entra es la capacidad de negociación, pero yo creo que en la situación en la que se encuentra hoy el Ecuador, en la que realmente para la Asamblea Nacional juega un rol importante solo 4 partidos, creo que va a ser de vital importancia la negociación más que nunca y que incluso se va a presentar de otras formas, de otras maneras y que, digamos, las cartas que se jueguen en todas las negociaciones pues van a ser distintas a lo que hemos tenido acostumbrado. Por eso yo considero que en esto estamos entrando a una nueva etapa, a una nueva etapa política, a una nueva etapa del entender lo que significa la negociación y los acuerdos y una nueva etapa de entender cómo se construye la política en el Ecuador. David, le pido por favor un análisis acerca de cuán influyente está resultando ser la figura del expresidente Rafael Correa, para bien y para mal, para quienes no lo quieren y para quienes sí lo quieren dentro de la política ecuatoriana. Ya tiene varios años por fuera de su país. Sus 2 últimos candidatos, vamos a ver qué pasa en esta ocasión, pero Araúz y González no han logrado ganar. Sin embargo, parece que la figura de Correa, para quienes lo quieren y para quienes no lo quieren, resulta determinante. ¿Qué analiza usted sobre él? Bueno, realmente el resultado de ayer confirma que es el gran protagonista político del Ecuador. Es decir, Luisa González es hija del correísmo, es hija de todos esos votantes que creen todavía en Correa, en la Revolución Ciudadana y en las propuestas que esta corriente plantea. Ahora, del otro lado, es tan protagonista que muchos de los votantes de Daniel Noboa son anticorreístas, es decir, están en contra de... y muchos votantes de esa vertiente anticorreísta le dieron su voto a Daniel Noboa por ser una persona que está frontal en contra del correísmo. Entonces, aquí, o sea, tanto para los votos que obtuvo Luisa González como para los votos que obtuvo Daniel Noboa, la figura de Rafael Correa ha sido sumamente importante. Por eso, Daniel Noboa ha insistido durante todo este tiempo en lograr posicionarse como el abanderado del anticorreísmo, para tener ese voto duro y para poder, a raíz de ese voto duro, poder crecer aún más. Y eso es lo que se ha dedicado durante este año. Prueba de ello son, por ejemplo, el asalto a la Embajada de México para apresar a Jorge Glass o estas dimes y diretes constantes que ha tenido directamente con Rafael Correa para erigirse como el otro liderazgo que necesita el país. Pero definitivamente la figura de Rafael Correa sigue siendo la más importante de la política ecuatoriana a día de hoy. Voy a agradecer a David Rico, experto y asesor en campañas electorales. Ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Hasta una nueva oportunidad, David. Muchísimas gracias por la invitación, Ruth, y muchas gracias a todo tu equipo. Un saludo.